El padecimiento no surge de lo que sucede, sino de tu oposición a ello. Si ansías romper el ciclo de la aflicción emocional, lo primero que debes comprender es una verdad despiadada. El dolor no causa lo que te acontece, sino tu resistencia a lo que es. La mayoría de las personas viven sin asimilar esto, quedando atrapadas en un estado interminable. El sufrimiento persiste, porque no advierten que son ellas mismas quienes lo mantienen vivo. Jung lo sintetizó con potencia. Aquello a lo que te resistes, persiste, y no es solo una frase inspiradora, sino un fundamento psicológico y espiritual, capaz de transformar tu existencia. Piensa en esto: cuando ocurre algo adverso, tu reacción es inmediata. Puede manifestarse como tristeza, ira o desilusión. No obstante, el padecimiento no se deriva del suceso en sí, sino de la lucha interna contra la realidad. La mente insiste: esto no debería estar pasando. No puedo soportarlo. No es justo. Esa negación es lo que convierte el dolor en una tortura interminable. El verdadero origen del sufrimiento radica en nuestra programación de buscar control. Deseamos que todo acontezca según nuestras expectativas y rehuimos el malestar a toda costa. Pretendemos que el mundo obedezca nuestras reglas, pero la vida no se rige por nuestros términos. Y es ahí donde nace el padecimiento, en la pelea contra lo inevitable. Si una relación concluye, el dolor natural puede durar días o semanas, pero el sufrimiento crónico se alarga años por negarte a soltar, por revivir una y otra vez esa historia. Lo mismo sucede con cualquier pérdida, traición o fracaso. No es el hecho lo que destruye, sino tu resistencia a lo que ya fue. ¿Cómo deshacer este ciclo dañino? Aquí entra un principio que todo cambia: la aceptación radical y consciente. Como decía Jung, quien mira afuera, sueña; quien mira adentro, despierta. Aceptar no equivale a resignarse ni a aprobar lo ocurrido. Implica soltar la oposición y redirigir tu energía hacia lo que sí puedes gobernar, tu respuesta. Cuando lo logras, sucede algo asombroso. El peso del padecimiento comienza a ceder, no porque el dolor se evapore, sino porque dejas de avivarlo con tu resistencia. Imagina a alguien despedido de su empleo. Si se aferra al enojo y al resentimiento, puede quedar años anclado en esa herida. En cambio, si acepta la realidad y reflexiona: ¿qué puedo hacer ahora?, recobra el mando de su vida y convierte el dolor en oportunidad. La clave está en la percepción. Jung insistía en integrar cada vivencia, incluso la negativa. Hasta que no hagas consciente lo que está en tu inconsciente, dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Uno de los errores más comunes es creer que tu sufrimiento es exclusivo. Sin embargo, el dolor forma parte de la experiencia humana. Todos lo afrontamos alguna vez. Lo que distingue a quienes avanzan de quienes se estancan es su relación con esa aflicción. Quienes se resisten al dolor, sufren. Quienes lo aceptan, crecen. Si de verdad deseas sanar, el primer paso es dejar de guerrear contra la vida. Acepta lo que ya pasó, suelta lo inmutable y enfócate en lo que sí puedes transformar. Al principio, notarás algo revelador. La mayoría de tus angustias no provenían solo del hecho, sino de tu apego al dolor. Una ruptura te dolió años porque te negaste a soltar. Una traición te marcó porque te aferraste al resentimiento. Un fracaso te retuvo porque te obsesionaste con él. ¿Qué pudo haber sido? Cuando abandonas la resistencia, el sufrimiento se desmorona. No digo que el malestar desaparezca al instante, pero dejas de alimentarlo. Con el tiempo se convierte en lección, no en carga. A continuación, exploraremos cómo tu inconsciente perpetúa esos patrones de aflicción y qué hacer para romperlos de una vez. Una vez que comprendes que el dolor nace de la resistencia, el paso siguiente es preguntar: ¿por qué? Aún sabiendo esto, repites los mismos ciclos. La respuesta te mostrará que tienes más poder del que imaginas. Tu inconsciente está programado para mantenerte en ese bucle. Si piensas que el sufrimiento es algo que simplemente te sucede, es hora de despertar a una verdad que pocos revelan. Tú mismo lo repites inconscientemente, no porque quieras padecer, sino porque tu mente automatizada busca lo familiar. Como dijo Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. El dolor que experimentas no es fruto del azar, ni de un universo hostil.
sino de patrones mentales y emocionales aprendidos. Creciste creyendo que el amor estaba asociado al abandono, o que el mundo es cruel. Esas creencias quedaron grabadas en tu sistema. Tu inconsciente no busca tu felicidad, sino lo conocido. Por eso, pese a tu deseo consciente de sanar, terminas atrayendo experiencias similares, relaciones tóxicas, sabotajes o pérdidas, como si quisieras confirmar lo que siempre has vivido. Este autosabotaje emocional no es casual, es tu inconsciente repitiendo su guión. Si de niño aprendiste que amar duele, inconscientemente buscarás ese dolor, no porque lo busques, sino porque tu mente lo reconoce. Quizá viviste rechazo o humillación en la infancia. Hoy, evitas oportunidades por temor a repetirlo. Prefieres quedarte en lo seguro, aunque eso signifique prolongar tu sufrimiento. Y pensarás que es el destino. Siempre me pasa lo mismo. Pero no es la vida. Eres tú repitiendo un patrón interno. Para romperlo, primero debes verlo. Hazte estas preguntas. ¿Cuál ha sido la emoción más recurrente en mi vida? ¿Rechazo, abandono, traición, frustración o miedo? ¿En qué tipo de relaciones o situaciones siempre termino? ¿Qué historia me cuento que me mantiene en esta prisión? Al responder, descubrirás algo crudo. Tu sufrimiento no viene de afuera, sino de lo que llevas dentro y proyectas constantemente. Romper el ciclo no significa no volver a sentir tristeza o ira. Significa no ser prisionero de un patrón inconsciente. Cuando te vuelves consciente de ese guión, dejas de ser su esclavo. No puedes evitar el dolor, pero sí evitar perpetuarlo. Puedes elegir consciente, en lugar de actuar en piloto automático. En el siguiente punto, hablaremos de cómo el ego refuerza este círculo y qué hacer para desarmarlo. El ego es el mayor obstáculo en tu sanación. Esa voz interna que justifica tu herida, que te dice que el mundo debe cambiar para que tú sanes. La verdad brutal, el ego no quiere que sanes, porque sin tu sufrimiento deja de existir. La mente que crea el problema no es la misma que puede resolverlo, y si intentas sanar desde el ego, solo reforzarás el dolor. El ego sabotea tu sanación de manera sutil. Te convence de que aferrarte al pasado te da poder. Te hace repetir la historia una y otra vez, reforzando tu identidad de víctima. Urge desactivar esa trampa de victimismo. Cuando crees que todo ocurre por culpa de otros, renuncias a tu poder personal. Y eso es lo que el ego desea, que sigas sintiéndote pequeño. Nadie te rescatará. La única persona que puede romper el ciclo eres tú. Para desarmar al ego, primero reconoce que no eres esa voz, ni tus heridas. Aquí, 3 estrategias para debilitar su dominio. Observa tu diálogo interno, sin identificarte. Es solo un programa mental. Pregúntate, ¿esta historia me empodera o me debilita? Si te debilita, déjala ir. Responde con calma y desapego, en lugar de reaccionar impulsivamente. Cuando el ego pierde control, dejas de aferrarte al dolor, de depender de la validación externa y de sentirte víctima. En ese instante comprendes. El padecimiento nunca estuvo en lo ocurrido, sino en cómo lo interpretaste. En el siguiente bloque exploraremos cómo abrazar el dolor conscientemente para liberar su poder transformador. Deja de oponer resistencia al dolor. Lo que resistes persiste. Desde niños aprendimos a huir de la aflicción. No llores, sé fuerte. Pero esa negación solo la fortalece. Cada vez que tratas de huir del malestar, lo enraizas más profundo. Te distraes compulsivamente. Evitas la soledad. Pero al quedarte a solas, todo regresa con más fuerza. Lo que verdaderamente liberta es permitirte sentir sin juicio ni represión. Como decía Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Permítete experimentar tristeza, rabia o angustia plenamente. Obsérvalas en tu cuerpo. ¿Dónde las sientes? Respira a través de la emoción, en lugar de contenerla. Cuando haces esto, el dolor pierde poder sobre ti. Al principio, nada dura para siempre. La impermanencia es parte de la transformación interna. Piensa en la última vez que atravesaste una situación difícil. En su momento, creíste que no saldrías, pero aquí estás, con nuevas perspectivas. Practica la aceptación radical del dolor con 3 pasos. Deja de juzgarte. La emoción no es buena ni mala, solo es. Observa la sensación en tu cuerpo, sin engancharte en la historia mental. Respira y permanece presente.
Al interiorizar esto, descubres que el dolor no es tu enemigo, sino un maestro. En el siguiente punto, veremos cómo convertirlo en poder. Transforma tu aflicción en tu mayor fuerza. El proceso alquímico de la sanación. En la antigüedad, los alquimistas intentaban transmutar el plomo en oro. Jung reveló que la verdadera alquimia era psicológica. El plomo simboliza nuestro dolor, y el oro, la sabiduría y la fortaleza que obtenemos al transformarlo. La pregunta no es cómo evitar el sufrimiento, sino cómo usarlo para forjar una versión de ti más sabia, resiliente y auténtica. Reflexiona. Las personas más fuertes no hicieron una vida fácil, atravesaron su propio fuego y salieron transformadas. Cada experiencia de dolor es una oportunidad de renacer. Jung hablaba de la noche oscura del alma. El periodo más crudo también es el momento de mayor potencial de crecimiento. Cuando todo se derrumba y te preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? Dejas de ser víctima y te conviertes en el alquimista de tu existencia. Cada pérdida implica una pequeña muerte de expectativas falsas. Tras ella, un renacimiento. Si revisas tu pasado, verás que tus mayores lecciones nacieron de tus pruebas más duras. Para usar el dolor como catalizador, cambia tu perspectiva. Deja de verlo como castigo y míralo como iniciación. Pregúntate, ¿qué enseñanza oculta me brinda esta experiencia? Convierte tu relato en tu fuerza. Aquellos que han usado su sufrimiento para impulsar su crecimiento son un testimonio vivo de esta alquimia interna. Cuando atraviesas el dolor y aprendes de él, te vuelves inmune a muchas adversidades. Dejas de reaccionar a la negatividad ajena y te conviertes en alguien con presencia imponente, porque has encontrado tu luz en la oscuridad. Este es el proceso de individuación al que Jung aludía. Llegar a ser auténticamente tú, sin máscaras, ni miedos, sin depender de validación externa. En ese punto, el ciclo del dolor emocional se rompe. Ya no te defines por tu aflicción, ni necesitas evitarla. La usas para evolucionar. El dolor no te vuelve más débil, te hace invencible. Ahora la decisión está en tus manos. Puedes aferrarte al sufrimiento o emplearlo como trampolín hacia tu mejor versión. ¿Cuál eliges? Déjalo en comentarios. Transformo mi dolor en poder. Si te decides a romper el ciclo y usar cada experiencia como escalón de crecimiento. Conclusión: tienes dos caminos. Seguir permitiendo que el padecimiento envenene tu mente y desgaste tu espíritu, o bien aprovechar ese dolor como catalizador de tu transformación. Como decía Jung, no puedes despertar sin antes haber tocado fondo. Ahora, con esta comprensión, posees el poder de decidir tu destino. Elige romper el ciclo y convertir tu aflicción en tu mayor fortaleza. Nos vemos en el próximo video.